Qué gran capítulo disfrutamos juntos este sábado, ¿no es cierto, Jotita? Así es, le agradecemos la espectacular sintonía y si Dios quiere nos encontramos muy pronto. Eso. Chao, chao, que tengamos fin de semana. Chao, chao, que les vaya bonito. Besos. Nescafé Fina Selección. Crea tu mundo. Primer Plano. La mirada del espectáculo. Como nadie puede mostrar. Contigo en la mañana. Líderes por 5 años consecutivos. Nos vemos de lunes a viernes. Y... llegó el amor a Chilevisión. Amor a ciegas. Martes y miércoles a las 10:30 de la noche. Presentaron Sabingo, DCI, ART, Sodimac, Entel, Jolion, BHP y Líder presentan Chilevisión Noticias. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a la edición central de Chilevisión Noticias en este día sábado en que vamos a comenzar a revisar lo que fue el funeral de la joven de 18 años que perdió la vida en el entorno del Estadio Monumental. Patricio Angulo nos va a contar todos los detalles. Patricio, buenas noches. ¿Cómo estás, Karina? Muy buenas noches. Una despedida que se desarrolló durante horas de esta tarde. Fue pasado el mediodía que comenzó el desplazamiento del cortejo fúnebre desde San Joaquín con dirección al cementerio Cordillera, el Parque Cordillera, en la comuna de Puente Alto. Un cortejo fúnebre que se desplazó en completa calma, sin ningún incidente, en un trayecto que tardó aproximadamente 1 hora desde la comuna de San Joaquín hasta Puente Alto, donde se desarrolló finalmente ya el funeral como tal de Martina Pérez, esta joven de 18 años, una de las víctimas quien falleció afuera del Estadio Monumental el pasado jueves, en un hecho que está siendo indagado por la Fiscalía Metropolitana Oriente. Es una de las despedidas que se ha desarrollado durante esta jornada. Recordemos además que se ha desarrollado también el velatorio del niño de 12 años, quien también falleció en aquella jornada y cuyo funeral se realizaría ya a partir de mañana. Recordemos que en medio de estas despedidas, durante la noche de ayer incluso hubo representantes de Colo-Colo quienes concurrieron a los respectivos recintos, a los lugares donde se estaban desarrollando entonces los velatorios. Fue el capitán de Colo-Colo, Esteban Pavés, también el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quienes concurrieron a estos velatorios también en representación del club, como parte de estas muestras de afecto, también para entregar apoyo a la familia y las condolencias luego de ocurrido estos trágicos hechos durante la jornada del jueves en la previa del encuentro entre Colo-Colo y Fortaleza por la Copa Libertadores. Hechos que posteriormente desencadenaron la invasión de hinchas en la cancha del Estadio Monumental, otro hecho que también está siendo indagado y por el que el club además, Colo-Colo, arriesga severas sanciones por parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol, la Conmebol. Mientras tanto, una vez que ya se han desarrollado estas despedidas durante esta jornada, el funeral particularmente de Martina, esta joven de 18 años, mañana se debe realizar ya la despedida de Milan, el niño de 12 años, otra de las víctimas. Las familias, lógicamente, luego ya de estos respectivos funerales,
se van a enfocar particularmente en poder tener respuesta por parte de las autoridades y la investigación que está llevando adelante el Ministerio Público, la Fiscalía Metropolitana Oriente, que ha encargado diligencias a la Policía de Investigaciones para determinar las circunstancias exactas de cómo se produce la muerte de estos dos jóvenes, un adolescente en rigor y un niño de solo 12 años, y qué es lo que ocurre además con las responsabilidades o la responsabilidad que podría tener en este caso quien conducía el carro lanzagases, un carabinero que está apartado de sus funciones, que se encuentra en calidad de imputado, pero del que aún no se ha señalado acerca de un eventual control de detención o formalización de cargos, ni tampoco existe precisión sobre qué delitos, Karina, o qué delito en particular se le imputaría por parte del Ministerio Público. Claro, y todavía tampoco hay claridad, Patricio, respecto de el tema de la entrada, ¿no? Que tenía versiones encontradas. Por un lado, la familia del niño de 12 años y esta joven de 18 años señalaban que ellos sí tenían entrada, que sí la habían adquirido en forma previa. Sin embargo, dentro de la investigación habría trascendido de que los primeros antecedentes indicaban que no la tenían. ¿Tampoco hay claridad respecto de ese tema? Sí, eso no se ha precisado hasta ahora, Karina. Es una investigación que se está llevando adelante también bajo mucha reserva. Es muy hermética esta indagación, en donde existen estas versiones encontradas. Por un lado, la de los familiares de las víctimas, quienes aseguran que sí portaban la entrada, y por otro lado, existiría esta versión que estaría respaldada por Carabineros, una vez que en medio de los antecedentes que se han ido recabando, habría sido a través de la tiquetera que habrían obtenido esta información de que esta joven de 18 años y este niño de 12 años no habrían tenido ticket o entrada para ingresar en aquella jornada al Estadio Monumental, algo que debe resolver de todas maneras y aclarar la propia investigación que está desarrollando la Fiscalía Metropolitana Oriente. Vamos a escuchar ahora qué es lo que han dicho algunos vecinos con respecto a estas despedidas que se han desarrollado durante esta jornada, particularmente en el contexto del funeral de Martina Pérez, esta joven de 18 años. Que una persona joven, porque ella participaba con todos sus amigos, que a mí me tiene impactada por la situación más que nada, porque gente joven que se nos va y que tengan que correr sangre por esto, o sea, es mucho. Ojalá que la situación cambie, que los niños y todos los que van más allá del fútbol, que tomen situaciones más buenas, más conciencia. Claro, aquí se tienen que aclarar las responsabilidades respecto de estos dos homicidios que se producen en el marco de este incidente que ocurre fuera de la cancha, ¿no? Y que obliga a la suspensión del partido en forma posterior. Pero también, Patricio, me imagino que se van a investigar los hechos de violencia que se produjeron dentro del estadio. Porque como mencionábamos ayer, un grupo de barristas efectivamente causa destrozos al interior del estadio, ingresa al campo de juego y termina poniendo en riesgo también incluso a los jugadores, ¿no? Claro, esa es una investigación aparte. Hablamos acá de indagaciones que se están llevando adelante en paralelo. Por un lado, lo relacionado con el fallecimiento de estos dos jóvenes hinchas en un delito que podría estarse indagando como un cuasi delito homicidio o derechamente homicidio. Hay que esperar allí cuál es la precisión que pueda realizar el Ministerio Público si es que lleva adelante un control de detención y formalización de cargos en contra de este carabinero que actualmente está apartado de sus funciones. Y por otro lado, hay un hecho vinculado a la ley de violencia en los estadios, en donde acá se indaga a este grupo de hinchas quienes ingresan a la cancha, lo hacen desde un codo del Estadio Monumental una vez que fracturan o rompen uno de estos acrílicos e ingresan e irrumpen violentamente al interior de la cancha, en donde posteriormente allí son al menos detenidos en su intención o al menos frenados por los propios jugadores de Colo-Colo en el desarrollo de este mismo encuentro deportivo, por el hecho por el que además
Además, esto está siendo indagado por parte de la Conmebol, y en donde ahí es Colo-Colo es que arriesga también severas sanciones en lo deportivo, pero en lo penal también hay una investigación en ese sentido por ley de violencia en los estadios, y en donde acá por lo bajo, una vez que sean también identificados, eran plenamente también identificables sus rostros, se pueden arriesgar también a sanciones, a investigaciones penales, por un lado lo relacionado con la prohibición, a lo mínimo, ¿no?, de ingreso a recintos deportivos, y hay que ver además cómo avanza esa misma investigación y qué penas pueden arriesgar quienes han ingresado a este recinto deportivo, insistimos, bajo la ley de violencia en los estadios, que es uno de los delitos allí, uno de los hechos que está siendo investigado, y lo otro tiene relación también en materia penal, lo vinculado directamente con la muerte de estos dos hinchas afuera del Estadio Monumental, esto en la previa de este encuentro deportivo, aproximadamente 90 minutos antes, 1 hora y media antes del inicio de este encuentro, a eso de las 18:30 horas que ocurre este episodio, todo esto en donde se había señalado allí de una eventual avalancha que habría ocurrido, que también debe ser también indagado aquello, y en donde es posterior a aquello que concurre este carro blindado, este Zorrillo de Carabineros, donde se debe determinar allí qué acción es la que comete particularmente, si es que habría existido o no este atropello, o si es que pasa por sobre una reja que es la que habría aplastado a estos dos jóvenes hinchas, que es lo que posteriormente le ocasiona la muerte. Por lo tanto, eso es lo que debe precisar ahí particularmente el Ministerio Público, Karina, sobre qué es lo que ocurre con este carabinero. Si hay una acción allí directamente dolosa, y si es que enfrenta un cuasi delito de homicidio o un delito de homicidio, diligencias que lleva adelante la PDI, que está liderada lógicamente por el Ministerio Público. No se ha entregado mayores detalles de cuándo pudiera ser la reconstitución de escena, porque esa suena uno de los elementos clave para poder ir aclarando todas las responsabilidades, ¿no? Aquí hay también una estimación que va a tener que hacer el Ministerio Público y el fiscal respecto de las distancias, respecto del lugar físico, respecto de cómo estaba dispuesta la cantidad de hinchas que había en ese minuto en las afueras del Estadio Monumental, y van a ser clave las versiones de los testigos también, que puedan ubicar y entregar las dimensiones de la cantidad de gente que había, como para que eso hubiera influido en este lamentable resultado fatal. Claro, hay muchos testigos quienes estaban presentes en ese lugar. Hay que hacer presente además, Karina, que posterior a este hecho que ocurre cerca de las 18:30 del jueves, se realizaron ya diligencias en el lugar por parte de Carabineros, de la CIAT, la Sección de Investigación de Accidentes del Tránsito, quienes elaboran ahí un informe preliminar, luego hay diligencias que desarrolla la Policía de Investigaciones, y en caso así de ser necesario se deben realizar nuevamente peritaje en ese mismo lugar, como puede ser a través de una recreación, una reconstitución de estos hechos que pueden ocurrir incluso durante esta misma etapa de la investigación o con posterioridad, inclusive a una eventual formalización de quienes está hoy imputado por estos hechos, que deben ser también aclarados por parte de la misma investigación que lleva adelante la Fiscalía. Así es que quedamos ahí muy pendientes de lo que ocurre con esta investigación, también con la despedida de estos dos jóvenes hinchas. Uno de estos funerales se ha desarrollado durante esta jornada, y el otro funeral ya se debe realizar mañana, muy probablemente también acá en la capital. Así es, Patricio. Muchas gracias por toda la información. Buenas noches. Vamos ahora a Talcahuano, porque esta ha sido una jornada tremendamente noticiosa también en torno a la búsqueda de los pescadores desaparecidos. Hace más de 2 semanas, aproximadamente 2 semanas, ha habido el despliegue del buque Cabo de Hornos de la Armada, y hay resultados que ha arrojado. Nicolás Medina nos va a contar cuáles son los hallazgos que se han producido durante esta jornada. Nico, buenas noches. ¿Cómo te va, Karina? Buenas noches. Es el sonido ambiente también que hay en el frontis de la Gobernación Marítima de Talcahuano, con los propios familiares, los amigos, vecinos de los tripulantes de la embarcación Bruma con matrícula 566 de Constitución, que recordemos, hace 2 semanas atrás recibió un impacto, presuntamente la embarcación Cobra de la empresa Blumar, que está haciendo esto investigado.